es muy corriente que se requiera leer información analógica, es decir, información no digital binaria, sino codificada en forma de voltaje en un microcontrolador de Arduino o de cualquier otro tipo, y del ESP32 igualmente. Una señal analógica, pues como ya sabemos, es simplemente una señal que a lo largo del tiempo va variando, no necesariamente periódicamente, no tiene que ser así, y simplemente se representan sus cambios, en este caso en voltaje, a lo largo del tiempo. Que tendremos cosas como esta, podemos tener una señal variante en el tiempo, pero no necesariamente no alterna, no tiene que serlo. Esta es una señal analógica que puede subir a un máximo. El máximo que tenemos para el ESP32 es de 3.3 voltios. A ese voltaje debe ser el máximo que puede tener en cualquier entrada analógica. El ESP32 tiene varias entradas analógicas de 12 bits. ¿Qué significa que sea de 12 bits? Significa que puede codificar cualquier valor que le entre 0 voltios y 3.3 voltios en valores de 12 bits. Valores de 12 bits nos permiten tener en total un nivel de resolución, se llama, de 3.3 voltios, que es el voltaje en juego, dividido por 2 a la 12 bit. Y eso será igual a 3.3 dividido por 4096. Corresponde a un voltaje de intervalo de aproximadamente 0.0008056 voltios por cada intervalo medido. ¿Qué significa? Que este rango de 3 voltios, nuestro conversor lo puede dividir en rangos pequeños de 4096 intervalos, o lo puede dividir en 4096 intervalos de voltaje, cada uno cambiando en 0.0008056 voltios. Este número realmente lo podemos leer como, aquí tendríamos milivoltios y aquí tendríamos microvoltios, es decir que cada intervalo tiene un peso de 805.6 microvoltios. Es decir que el procesador es capaz de diferenciar intervalos de 805.6 microvoltios. Si una señal de entrada pasa de 0 a, por ejemplo, 100 microvoltios, para nuestro conversor, se llama conversor AD, analógico a digital o Analog to Digital Converter, ADC. Si nuestro conversor ve una entrada de 100 microvoltios, para él es lo mismo que el valor 0 digital. Si ve 200 microvoltios, sigue siendo 0. Si ve 300 microvoltios en la entrada, sigue siendo 0. ¿Cuándo cambia? Cuando supere los 805.6 microvoltios. Por ejemplo, en 806 microvoltios, o sea, 806 millonésimas de voltio, interpretará ese valor que entra como un 1. Y digamos que sube a 900 microvoltios todavía no tiene suficiente diferencia, entonces para él 900 microvoltios es un 1 también. Y seguirá subiendo hasta que lleguemos a 1615 microvoltios, 1615 microvoltios, es decir, 1.615 milivoltios, será un 2 para nuestro conversor y así. Cada incremento en un conteo, 0, 1, 2, viene con cambios de 805 microvoltios. El conversor lo que hace es leer ese voltaje, por ejemplo, digamos que lee el voltaje 2.1 voltios y lo convierte a un número. ¿Qué número mostrará cuando vean 2.1 voltios de entrada? Pues es simplemente dividir 2.1 voltios por 805.6 microvoltios. Y eso nos dará 2608.69 conteos. Como nuestro sistema es entero, entonces no podrá contar estos decimales, así que probablemente sea un 2609. Este será el valor que él interpreta que corresponde a 2.1 voltios en este caso. Todo lo que requerimos es tener ese intervalo muy bien definido. Podríamos trabajar a menos voltaje para aumentar la sensibilidad y demás, pero por ahora vamos a trabajar así. Entonces vamos a hacer lecturas de un sistema analógico utilizando un potenciómetro para simular la variación analógica. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es una resistencia variable que tiene esta configuración desde el punto de vista gráfico. Tiene 3 terminales. A este se le llama puntero, a este se le llama terminal A y terminal B. No tiene polaridad, entonces no está obligado a que sea A conectado al positivo y B conectado al negativo, nada de eso. Usualmente se conecta de esta manera, se pone una fuente y la fuente se conecta a un extremo. ¿Cómo funciona esto? Pues es esencialmente un divisor. El puntero marca una división, es como si tuviéramos 2 resistencias en serie, algo como esto,
y aquí está nuestro puntero. Es esencialmente esto, o sea, esto es un divisor de tensión. Ese divisor de tensión se puede cambiar. El puntero generalmente se ajusta mediante un vástago o algún desplazador mecánico que permite cambiar la resistencia, de tal manera que si equivalente negro es la resistencia A y la resistencia B, si movemos el puntero hacia arriba, B se crece y A disminuye. Si movemos el puntero hacia abajo, B disminuye y A aumenta. Entonces la diferencia de las dos determina qué voltaje, qué muestra de voltaje VO tendremos acá. Así que el potenciómetro lo que hace es cambiar el nivel de voltaje. Por ejemplo, el voltaje a la mitad, si aplicáramos 3.3 voltios, a la mitad del puntero, ¿qué significa? Que tiene una resistencia igual arriba y abajo. Y ya se ha visto que cuando ocurre eso es un divisor por 2. Así que tenemos 3.3 voltios dividido por 2 en la salida. Y ese es un divisor a la mitad. Si, por ejemplo, la parte de abajo es 1/3 y la parte de arriba pues serán los 2/3 resultantes, nuestro voltaje será de 1/3 de 3.3, etcétera, etcétera. Entonces vamos a usar este principio, un potenciómetro, para simular un voltaje analógico entrando a nuestra tarjeta ESP32. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestro ESP32 listo para trabajar. Necesitamos hallar un puerto analógico y conectar allí un potenciómetro. Entonces, hallemos el puerto analógico. Para encontrar eso necesitamos el pinout del ESP32. Entonces buscamos en internet ESP32 pinout. Aquí tenemos una imagen de los pines y sus funciones dentro de la tarjeta ESP32. Como podemos ver, entonces hay varios ADC, estos de color naranja, en casi todos los pines hay. Esas son entradas analógicas que podemos conectar a uno de los dos conversores ADC de 12 bits que tenemos internamente. Podemos usar, por ejemplo, la primera que está en el pin Sense BP ADC1, que también es conocido como GPIO 36. Bien, entonces vamos a agregar un potenciómetro. Potenciómetro, este puede ser cualquiera de los dos. Voy a llevar este controlador aquí. Aquí tenemos entonces donde está el ground, aquí tenemos el pin de puntero y aquí tenemos la potencia. Entonces vamos a poner tierra de un lado, entonces vamos a poner tierra GND, aquí está, entonces la vamos a conectar aquí, ahí está, BSC, a la parte, al punto BSC. No hay una polaridad definida en un potenciómetro. Para este caso del simulador, pues ellos sí la definen, pero nosotros no tenemos por qué usarla. Y la salida la vamos a alambrar al pin BP, que es la entrada ADC1 0. Entonces ya podemos iniciar la codificación de nuestro programa, que nos va a mostrar el valor en la entrada analógica. Muy bien, está conectado. Entonces vamos a proceder a hacer el programa. ¿Qué necesitamos? Pues conocer el número correspondiente al pin de entrada analógico. Como vimos, es Sense BP ADC10, que corresponde a GPIO 36. Vamos a usar GPIO 36 como pin de entrada analógica. Vamos acá, vamos a decirle aquí simplemente que el potenciómetro, podemos definir aquí potenciómetro, define, es el nombre que queremos usar, potenciómetro, y el valor es GPIO 36. Ese va a ser nuestro pin de entrada. La configuración, pues sería el begin 115.200, sería el print line o la SP. Podemos crear como entrada pin mode, potenciómetro, como entrada input, solamente como entrada. Lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente leer el valor correspondiente a la entrada analógica y mandarlo a través del puerto serial para que lo veamos en el exterior. Para hacer eso simplemente usamos la función o método analogread, una función predefinida por Arduino, entonces no tiene nada que ver pues con creación de código del usuario, sino que ya viene lista para ser empleada. Así que simplemente tomamos una variable que tome ese valor. Recuerde que estas variables son valores enteros, entonces vamos a crear una variable entera aquí, entero, int, lectura, y vamos a decirle hágala igual a analogread, y de dentro ponemos nuestro potenciómetro. Terminamos con punto y coma y él debe leer esa variable. Lo siguiente que debemos hacer es enviarla a través de la función serial.print. Podríamos poner un mensaje más elaborado, entonces por ejemplo serial print. Observe que no estoy usando print line, sino print nada más. ¿Esto qué va a hacer? Va a imprimir la línea, pero no va a pasar al siguiente renglón. O sea, decirle
el valor leído es, dos puntos y espacio, entre dobles comillas, todo lo que esté va a salir tal cual lo pongamos. Y como está en la misma línea, el siguiente que voy a hacer es imprimir, y ahora sí saltando de línea, sería el punto print line, este sí pasa a la siguiente línea, y aquí voy a imprimir el valor de lectura. ¿Qué va a ocurrir? Que va a salir el mensaje del valor leído es, enfrente va a aparecer el valor de la lectura que se tome en ese momento, pasa a la siguiente línea para iniciar un nuevo ciclo de impresión. Entonces vamos a tener esos mensajes uno debajo del otro. Probémoslo. Aquí está el valor leído de 0, vamos a comenzar a cambiar. Observe que conforme cambio la posición del potenciómetro, a la mitad debe ser la mitad de la escala, 2033 aproximadamente. Recuerde que la escala total es 4096. Entonces podemos ir cambiando, hasta llegar al máximo que será 4095, porque son 4096 posibles valores. ¿Podríamos hacer una conversión a voltaje desde Arduino? Sí, podemos hacerlo aplicando la regla de 3 correspondiente. 4095 es el máximo voltaje, como X, el valor que estamos midiendo, es el siguiente voltaje. Y de esa manera se puede leer un valor analógico. ¿Qué módulos pueden tener interés en emplear sus datos de manera analógica? Pues tanto un voltímetro, una medición de voltaje sencillamente, pero también sistemas, por ejemplo, de temperatura como el LM35, generalmente se acostumbra a aplicarse como una entrada analógica. Algunos sistemas de lectura de luz de brillo de sol también son analógicos. Algunos sistemas de medición de peso, temperatura, presión, son analógicos. Los módulos como tal pues entregan su valor de manera analógica, así que es importante saber usar este tipo de soluciones. Gracias.